Bienvenido Rubén Antonio Cruz, doctor urgenciólogo. Gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y Emilio Cruz, Hola. muy bienvenido, gracias por estar con nosotros también. Pues bien, tengo entendido que ustedes pasaron por un proceso precisamente que tiene que ver con este tema. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Cómo como papá nos damos cuenta de que algo así está sucediendo? ¿Qué pasaba en ese momento en la familia? ¿Qué nos podrían compartir? Bueno, nosotros solo tenemos un hijo, Okay. somos papá, mamá, y realmente empezamos a tener problemas cuando Emilio era muy pequeño, porque Emilio tiene características un poquito diferentes a los demás niños. Él es inteligente, como todos los niños, muy travieso y sobre todo, pues, poco tolerante para las características de la educación. Ok. Entonces, empezó a tener problemas en la escuela. Él previamente era un niño feliz, siempre alegre, siempre contento, pero empezó a tener problemas en la escuela. Y esos problemas en la escuela aparentemente cambiaron su estado. Se volvió un niño triste, un niño solitario, sin amigos, y entonces nos llamó la atención Claro. qué estaba pasando con mi hijo. Entonces, pues decidimos actuar y decidimos buscar ayuda. La ayuda, bueno, pues la encontramos, tuvimos que cambiar de escuela, tuvimos que hacer muchos cambios y bueno, pues creo que hasta el momento vamos bien. Excelente. Pues muchísimas gracias, hay mucha emoción todavía en el tema, se nota. Bienvenida la emoción, muchísimas gracias por compartirlo. Emilio, ¿qué edad tenías cuando todo este tema empieza a suceder, cuando empiezas a tener esos problemas en la escuela? Pues la verdad, no recuerdo. Ok. Pero pues yo creo que tenía unos 11 años. Ok. Y pues empezó esa situación. Solo fue un poco complicado, supongo. Quiero compartirte una cosa que quizás muchas personas que nos ven al aire pues no lo saben, pero déjame compartirles que este es un tema más común de lo que se cree. Cuando yo tenía 13 años, yo escribí una carta de despedida para mis padres. Y esa carta de despedida era precisamente porque yo tenía intenciones de suicidio. Y si yo analizo desde mi óptica ya de adulto, pues yo no tenía problemas. No tenía problemas serios, no tenía problemas tan fuertes, no tenía problemas tan reales, aparentemente, ¿verdad? Pero para un niño de 13 años, es decir, para una persona que está en pleno desarrollo apenas, pues nuestros problemas son los grandes problemas de nuestra vida. Muchas veces cuando lo vemos ya desde años pasados, parecen tonterías, pero en ese momento son emociones reales, son emociones que se viven, que invaden todo nuestro sistema y que nos llevan a pensar y a tomar decisiones de cierta forma. Dices que tenías como 11 años. ¿Ahorita cuántos años tienes, Emilio? 15. 15. ¿Estás qué? ¿Vas a entrar a prepa? Ya entré. ¿Ya entraste a prepa? Ok. ¿Recién entradito a prepa? No. ¿Ya en qué periodo estás? Tercer semestre. Tercer semestre de prepa, excelente. ¿Y este tema se dio cuando estabas en primaria? No, había entrado a secundaria. Habías entrado a secundaria. ¿Y fue ese periodo de transición el que te impactó? Pues sí, yo diría que sí. ¿Cómo se dan cuenta tus papás de que tenías pensamientos de suicidio? Pues la verdad, no sé, yo solo no lo comentaba y pues me aislaba, entonces como que eso les daba a creer pues cosas, ¿no? Ok. ¿Qué fue lo que ustedes observaron? Principalmente fue el cambio de ser un niño contento, un niño feliz todo el tiempo, a ser un niño triste,
Ok. molesto, enojado por todo lo que sucedía a su alrededor, cosas que antes le divertían, cosas que le agradaban, cosas que lo hacían sentirse bien, de repente lo molestaban y él empezaba a estar molesto todo el tiempo. Además de eso, aislado en su habitación, y lo que antes le divertía, lo que antes le gustaba hacer, ya no lo quería hacer. Ok. Entonces, bueno, pues nosotros ya habíamos buscado la ayuda y gracias a Dios se dieron las cosas para que él cambiara en cuanto a su actitud, su pensamiento, y bueno, creo que vamos bien. Fíjate, Emilio, que a lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de tratar 4 casos y afortunadamente con los 4 puedo platicar actualmente, lo cual quiere decir que se hizo un trabajo importante en ese momento. A mí me da muchísimo gusto verte porque pues eres un ejemplo de que realmente los seres humanos pasamos por etapas. Etapas que a veces son muy buenas y etapas que a veces no podemos digerir y nos cuesta trabajo llevar adelante, pero finalmente estás aquí. Ahorita, ¿cómo te sientes, Emilio? Bien, me siento bien. Yo, pues, ya me estoy acostumbrando, ya trato de convivir más con las personas y pues esos problemas pues tienen una solución. Ok. ¿Te aislaste mucho durante ese tiempo? Sí, yo diría que sí. ¿Qué hacías? En un día normal de Emilio, así, cuando iba a la escuela y en la escuela no estaban las cosas bien, ¿qué hacías en la escuela? Ah, me iba a algún rincón del patio cuando estábamos en receso o así. Y pues ahí me quedaba solo. Ok, ¿no jugabas con tus compañeros? No. ¿No interactuabas? ¿Qué hacías cuando, por ejemplo, había deportes, educación física, trabajo de grupo? Ahí cambiaban las cosas porque pues me gusta hacer deporte, entonces como que eso me despeja la mente. Ok. ¿Tú podrías considerar que el deporte quizás fue una de las cosas que te sostuvo en ese momento? Mm, sí, Cuando buscas ayuda, cuando finalmente viene la ayuda y empiezan a interactuar, ¿cómo se da esto? ¿Qué sucede? Llegan, tocan la puerta de alguien y ¿qué pasa? Sí, llegamos a la, bueno, de la escuela nos sugirieron que Emilio necesitaba ayuda. Ok, Llegamos directamente con la psicóloga Luciana, primero a su consultorio. Emilio era pequeño y empezó a trabajar con él. Ella nos daba reportes de las condiciones de Emilio y lo que nosotros teníamos que hacer ok, en casa, lo que teníamos que cambiar, lo que teníamos que agregar, y lo empezamos a hacer. Emilio empezó a tomar deportes bien, extracurriculares, pero creo que al principio nos equivocamos porque empezó a tomar un deporte de artes marciales, ok, que le gustó demasiado y eso cambió la perspectiva porque él ya quería ser casi un profesional en ello. ok, Tuvimos que cambiar de deporte, buscamos otras opciones. Él entrenó fútbol, eso le ayudó muchísimo. Le empezó a ayudar también para interactuar con sus compañeros, empezó a tener amistades, y después del fútbol, pues también empezó en la escuela a tener mayores amistades, empezó a convivir más con sus amigos, y bueno, pues las cosas cambiaron definitivamente. Seguimos trabajando, Emilio sigue haciendo deporte, hace yoga para ayudarse, excelente. y bueno, pues es otra la condición. ¿Qué estás haciendo de deporte ahora, Emilio? ahorita estoy yendo al gimnasio Ok. a entrenar levantamiento de pesas.
Eso es en lo que te enfocaste ahorita. Sí. Y en estos 4 o 5 años, ¿cómo te fue con el fútbol? Bien, me fue bien. Hasta que, pues, no sé, como que me cansé o me aburrí, decidí dejarlo. Ok. ¿Y el taekwondo, el karate, por qué te gustaba tanto? No, era Muay Thai. ¿Muay Thai? Muay Thai. Ok. Me gustaba porque, pues, no sé, yo sentía que era lo mío. Y yo lo que más quería era competir, pero no tuve la oportunidad. Entonces, pues, también por eso lo dejé. Ok. Ahorita, te voy a hacer una pregunta así. Ahorita del 0 al 10, ¿qué tanto te gusta tu vida? Un 8. Ok. Estamos trabajando en eso. ¿Y cuando estuviste en ese momento, si hubieras calificado del 0 al 10, en ese periodo crítico, qué tanto te gustaba tu vida? Como un 5. Ok. Tú estabas reprobado en ese momento. Sí. Y estuvo a punto de reprobarte la vida también. Sí. Ok. Pues me da muchísimo gusto, de verdad, me da muchísimo gusto que estén aquí, porque son ejemplo de que trabajando, tú lo decías, doctor, trabajamos, ¿no? Su mamá, tú, él, porque si finalmente él no hubiera querido, pues no se hace nada. Eso es clarísimo. Todos los esfuerzos que se hacen dentro del núcleo familiar, con los profesionales, con los paraprofesionales, finalmente pues dependen de una sola persona y es quien está viviendo en esos zapatos, ¿no? Yo te agradezco mucho, Emilio, que nos hayas dedicado este tiempo. Yo sé que hay muchas personas allá afuera, porque estos temas son mucho más comunes de lo que se piensa, mucho más comunes de lo que se piensa. A veces creemos que hay unos cuantos en la población, no es cierto. Es mucho más común y es importante decirlo, es muy importante hablarlo, es importante compartirlo. ¿Algo que quisieras compartir con los padres, doctor? Pues que se den la oportunidad de trabajar y de recuperar a sus hijos. En estos tiempos a mí me ha tocado ver muchos pacientes como médico en los servicios de urgencias que llegan con este problema y muchos de ellos lo logran. Entonces yo le diría a los padres, dense la oportunidad de conocer a sus hijos, de actuar y de cuidarlos, porque en estos tiempos es muy difícil. Como urgenciólogo creo que has estado muy cerca de esto muchas veces. Demasiado. Pues mi reconocimiento como profesional y como padre también. Por favor, saluda a la mamá de Emilio también de parte de nosotros. Muchísimas gracias, Emilio, por compartir esto con nosotros tan abiertamente.